Muy bien, buenos días, feliz sábado mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos conectados, déjame aquí escribirle al chat. Am, Espero que la hayan pasado bien, que estén pasándola chévere. Yo sé que con todo esto del coronavirus se nos ha complicado el momento, pero gracias a Dios finalmente estamos aquí y quiero poder compartir con ustedes la lección para el día de hoy. Lección número 12. Tengo ya algunas personas que se han conectado. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 11 del libro de Daniel. Daniel, que la lección le tituló esta semana Del norte y el sur a la tierra hermosa. El, muy bien, aquí Redis me está escribiendo. Uh, ¿Cómo estás, Carlos? Placer saludarte. Vamos a mirar. Muy bien, ya tenemos aquí a un grupo conectado. Durante toda esta semana hemos estado estudiando, ¿verdad que sí? El capítulo 11 del libro de Daniel. Y yo, mire, en esta quiero tomar en que sea unos minutos para que podamos mirar Daniel, capítulo 11. Este es uno de los capítulos que han sido más difíciles de interpretar y cuando lo leemos instantáneamente nos turbamos y dejamos de leer. Y así que lo que voy a hacer más que nada en la lección de hoy es darle como una idea, un vistazo general a todo el capítulo y cómo pudiéramos estudiarlo de una manera más fácil, que la cabeza por lo menos no nos dé vuelta y quedemos más confusos al final que cuando comenzamos a leer. Muy bien, ya tenemos aquí a Blanca, a Kirsi y a Abel, que están con nosotros en sintonía. Vamos a darle unos minutos al otro grupo que se pueda conectar. Abel, necesitamos, ¿verdad? Hay una guitarrita ahí con Abel, un pianito que nos pueda acompañar y podamos cantar algo. ¿Qué tú dices, Abel? Bueno, ya hoy es el sábado 21. Arelis, aquí déjame escribir. Arelis me acaba de mencionar que cuando comenzamos parece que no se ha dado cuenta que ya hemos comenzado. Ok, perfecto. Ok, vamos a estar, déjeme. Muy bien, ya tenemos, voy a llegar a los 5 minutos antes de comenzar oficialmente, que serían un minuto más. Y estamos comenzando con la lección para el día de hoy. Déjame bajarle un poquito el audio, que creo que está muy alto. Muy bien, creo que se escucha ahora un poquito mejor. Muchas gracias, María Belén, por mandar el link directo para que así los que se puedan conectar lo puedan hacer. Ok, María Belén, déjame mandárselo también, déjame copiarlo para también yo mandarlo por aquí. Muy bien, gracias, man.
¿No se escucha nada? Arelis no escucha. Ahora me escucha, Arelis. Estaba en silencio porque estábamos mirando. Estaba mandando el link que nos proveyó María Belén. Y por eso tal vez no me escuchaba. ¿Ahora me escucha, Arelis? Ok. Ok, muy bien, Arelis. Muchas gracias por confirmar. Perfecto. El, Muy bien, ¿qué le parece si comenzamos con una oración, al igual como lo hacemos en la iglesia? La idea es que podamos aquí compartir al igual que en la iglesia. Me pueden escribir, voy a estar mirando los mensajes que me están mandando, de manera que podamos interactuar. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Quiero que se sientan libres y que la distancia no nos haga una diferencia, sino que aún así nos podamos conectar. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Les invito a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que está pasando, podemos a través de las redes sociales tomar tiempo para estudiar la lección juntos. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes y nos acompañes. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Le estaba diciendo que durante esta semana estamos estudiando la lección número 12 del norte y el sur a la tierra hermosa. Este capítulo tiene que ver más que nada es con el capítulo 11 y 12 del libro de Daniel. Esta es la última profecía, este es el último momento que vamos a ver en el libro. El libro va a terminar de esta manera. Así que vamos el día de hoy a mirar también la profecía quizás más difícil por ser la profecía más fácil. En otras palabras, es la profecía donde no hay símbolos y por no haber símbolos se nos ha complicado más la interpretación. Es increíble que parece que nos gustan las cosas difíciles porque cuando nos las ponen fácil siempre decimos ¿cuál es el truco? Está muy fácil. Y esto es lo que hace Daniel 11, lo pone tan fácil que nosotros los lectores lo hacemos difícil a la hora de interpretarlo. ¿Ok? Así que quiero compartir con ustedes algunas técnicas de cómo podemos entender Daniel 11 de una manera mucho más fácil. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes, déjame mirar. Ok. Muy bien, ok, ahora sí, ya lo puedo compartir. Déjame mirar. Perfecto. Muy bien, quiero tratar con ustedes, no sé si se puede leer bien lo que ven, espero que lo puedan leer bien, pero quiero tratar con ustedes uh, cómo nosotros pudiéramos ver el libro de Daniel de una manera más cómoda a la hora de interpretarlo. Así que uno de los principios que uno usa cuando lee Daniel es usar el principio de recapitulación y ampliación en el libro de Daniel. ¿Qué significa recapitulación? Recapitulación significa que lo que el escritor dijo vuelve y lo repite. Podría ser el principio de repetición. Uno de repente dice una cosa y después vuelve y lo dice. Y uno usa la palabra ampliación porque toda repetición nunca es 100% igual. Los cielos cuentan la gloria de sus manos y el firmamento anuncia. Es decir, esto es lo que le llamamos una recapitulación, pero a la vez siempre le añade algo. Y es por esa razón que le llamamos principio de recapitulación y ampliación. Este principio sugiere lo siguiente, que en el libro de Daniel, todo lo que nosotros leemos al comienzo, de alguna manera u otra, se va a repetir más adelante cuando se dé la siguiente profecía. Así que vamos a mirar, por ejemplo, esto. Tenemos aquí... muy bien, vamos a mirar la organización del libro de manera rápida. Los primeros capítulos en el libro de Daniel tienen historia. Capítulo 1 es historia, luego viene una profecía, capítulo 3 al 6, y luego tenemos
una visión o una profecía en el capítulo 2 y una visión y otra visión profética desde el capítulo 7 hasta el 12. Ok, miremoslo entonces la organización profética que ya hemos estudiado en las lecciones pasadas. Tenemos que, por ejemplo, 4 líneas de reino, la línea profética, como así normalmente le llamamos. Tenemos primeramente en Daniel 2. Luego tenemos Daniel 7, que Daniel 2 habla de una estatua. Luego tenemos en Daniel 7 que nos está hablando de bestias. Luego Daniel 8 que nos está hablando de los 2300 días. Y luego en el capítulo 11 esta semana, los reyes del norte y del sur. Vamos entonces a mirar esta intención de profecía. Miren, cuando ustedes leen el capítulo 2, van a notar que el capítulo 2 comienza diciendo, por ejemplo, en el versículo 37 y 38, termina Daniel diciéndole, tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Es decir, hablando de que se refiere al imperio de Babilonia. Pero el versículo termina en el versículo 44, que en los días de estos reyes se levantará un reino cual no será nunca destruido. Es decir, y será para siempre. Y está hablando del reino de Jehová, del reino de Dios, el gran reino de Dios. Así que estamos hablando que Daniel 2 tiene una secuencia profética que comienza en el tiempo de Daniel y se extiende hasta el tiempo del fin. ¿Okay? Luego podemos ver lo mismo en Daniel capítulo 7. Tenemos bestias que según por ejemplo, el versículo 17 dice, estas 4 bestias son 4 reyes. Y luego en el versículo 23 dice, y el cuarto reino, lo que implica que los reyes no son personas, sino que son reinos, van a estar gobernando. Y termina, por ejemplo, el versículo 26, y el reino será dado a los santos, y gobernarán con el rey de reyes, el versículo 27, y el santo del Altísimo, y gobernarán. Así que estamos hablando otra vez que comienza desde el imperio de Babilonia hasta el tiempo del fin. Pero esta secuencia cambia rotundamente cuando llegamos a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 1 dice, en el tercer año del reinado de Belsasar, y ya ahora estamos comenzando con Medo-Persia, no estamos comenzando con Babilonia. Y lo mismo pasa en Daniel 10:1, en el tercer año del rey Ciro, yo Daniel estuve abrumado, otra vez Daniel, en el tiempo de Ciro. Y luego en el capítulo 11, versículo 1, vuelve y otra vez se pone el tiempo de Ciro, que es el imperio Medo-Persia. Okay, esto es solamente una secuencia general de cómo van a ser. Vamos entonces a mirar, ustedes se acuerdan de los símbolos, aquí tengo algunas imágenes para que ustedes puedan mirar. Okay. Miren, por ejemplo, tenemos Babilonia, que representaba la estatua y también representaba el león en Daniel 7. Tenemos a Medo-Persia, que representaba en la estatua de Daniel 2, representa los muslos de bronce y el vientre, y en Daniel 7 representa a un oso. ¿Okay? Luego tenemos en la estatua que el vientre de ahora de bronce representa a Grecia y ¿cómo se llama estos? Las caderas representan a Grecia, pero en Daniel 7 son un leopardo con 4 cabezas y alas de águilas. Ya esto lo hemos estudiado, así que por eso lo estoy mencionando de una manera muy rápida para que tengamos una noción y podamos ahora hacer una mejor idea de lo que Daniel 11 va a ser. Finalmente, luego tenemos en el capítulo 2 las piernas de hierro, y en el capítulo 7 estas piernas están representadas por una bestia horrible y espantosa. Y finalmente, estos pies continúan representando a las naciones, de alguna manera europeas, decimos, las naciones que van a estar formadas por hierro, como miran los pies, hierro mezclado con barro, lo que implica que el hierro que representa el imperio de las piernas todavía sigue en el último imperio, lo único que mezclado con este elemento llamado barro. Que según Jeremías capítulo 18 representa la iglesia. Ahora bien, en la cuarta bestia, en Daniel 7,
El símbolo se representa ahora por cuernos que surgen en la bestia, así que sigue siendo la bestia, pero ahora son cuernos que gobiernan en la bestia y que tienen el poder, o sea, una división. Miren entonces aquí de una manera rápida el chat, el diagrama para que podamos mirar. ¿Ok? Así que con esto en mente, podríamos mirar ahora cómo Daniel 7 ahora va a ampliar, repite lo mismo de Daniel 2, pero ahora va a ampliar la última bestia o el cuerno pequeño. ¿Ok? Dice allí el versículo, por ejemplo, versículo 8 y versículo 9. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Ahora bien, cuando usted lee en Daniel 8:9, van a mirar la misma palabra pequeño. Interesante, es la misma palabra el, para pequeño que aparece en Daniel 8:9, aunque son en diferentes idiomas. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten que en Daniel 7 el cuerno pequeño arranca 3 cuernos. Y los 3, decimos que los cuernos representan naciones que de alguna manera u otra gobernaron. O sea, 10 naciones, digámoslo así, y este cuerno pequeño surge y quita a 3. Ahora, en Daniel 8, versículo 9, dice que el cuerno pequeño surge y se dirige hacia 3 direcciones a conquistar. Por lo tanto, aquí hay una semejanza otra vez de 3 reinos y un cuerno pequeño. Ok, número 3 y el cuerno pequeño. Lo que quiero que miren es el concepto de extensión de la profecía, cómo los símbolos se repiten y cómo las ideas siguen siendo los similares, aunque se le añaden detalles. ¿Ok? Vamos a mirar entonces las acciones del cuerno en el capítulo 7. Número 1, el versículo 20 dice, parecía más grande. Luego en el versículo 8 dice, hacía grandes cosas. Versículo 25, hablarás palabras contra el Altísimo. El versículo 21 dice, hacía guerra contra los santos. Y luego el 25 dice, quebranta a los santos y serán entregados en su mano. Y el versículo 26 dice, y será destruido y arruinado hasta el fin. Esto es lo que se dice del cuerno pequeño en Daniel 7. Ok, ahora miren en Daniel 8 cómo las descripciones son muy similares. Dice, el versículo 9, por ejemplo, creció mucho, lo mismo que decía en el 7. El versículo 11 dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y dice el versículo 12, le fue entregado el ejército. Versículo 12, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, noten los elementos similares, las mismas ideas que se mencionan. El versículo 23 dice que era un rey altivo, de rostro entendido. 24, y causará grandes ruinas y maravillas. 24, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25, pero será quebrantado. O sea, noten otra vez los elementos. El cuerno pequeño es pequeño, pero se hace grande. Destruye, habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos. De alguna manera u otra, está simplemente las acciones que se dan en Daniel 7 se repiten en Daniel 8. Por lo tanto, Daniel 8 debe ser entendido a la luz de Daniel 7. Y siendo que Daniel 7 repitió muchos elementos de Daniel 2, Daniel 7 debe ser entendido a la luz de Daniel 2. ¿Ok? Ahora bien, vámonos al capítulo 11. Basado en este principio de recapitulación, Daniel 11, de alguna manera u otra, va a repetir lo que hacen las profecías anteriores. Va a repetir, y esta es la mejor manera de entender Daniel 11, siendo que hay muchas cosas difíciles de entender allí, que todavía tenemos alguna, digamos, oscuridad en el significado pleno de ese versículo. Lo que
La mejor manera de entender Daniel es usando el principio de recapitulación y ampliación. Así que Daniel 11 va a repetir de alguna manera u otra lo que ya se ha dicho en Daniel 8, que también ya se dijo en Daniel 7 y que también se dijo en Daniel capítulo 2. Así que miremos lo siguiente. Por ejemplo, en Daniel 11 tenemos que vamos a ver, el versículo dice que, mirar aquí, que no se ve bien para que lo puedan mirar. Daniel 11:31 dice lo siguiente: profanará el santuario y la fortaleza. Ya eso lo vimos en Daniel capítulo 8, versículo 11, que profana el santuario. Luego dice el versículo 31, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Ya eso lo vimos en Daniel capítulo 8, versículos 12 y 13. De paso, el 13 dice, y vi un santo hablando a otro santo, y él le dijo, ¿hasta cuándo serán estas cosas? La prevaricación asoladora, el continuo sacrificio. Y allí le habla de las mismas palabras que ahora Daniel 11:31 menciona. Luego dice, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, esto lo vimos en el capítulo también 8, cuando estamos hablando del pueblo del pacto, en el versículo 24. ¿Ok? Y que finalmente lo destruyen. Ahora noten el versículo 35. Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Esto se va a decir más adelante en Daniel 12. Por eso quiero que noten que cuando está en amarillo, si lo pueden ver en el PowerPoint, significa que hace referencia a un capítulo anterior. Si está en verde, significa que hace referencia también a un versículo que va a aparecer más adelante. Dice en versículo 35, hablará maravillas. Y esto será, versículo 36, hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Ahora miren el 12. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel 12:6. Y miren lo que decía el 11. Decíamos, versículo 36. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Así que noten la relación que estamos viendo en los versículos. El 12:7 dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, ya la acaba de mencionar. Cuando sean perseguidos los santos, que ya mencionábamos en versículos anteriores. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo los santos son perseguidos? Daniel capítulo 7, versículo 25 decía que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, Daniel 12:7 le preguntan lo mismo, ¿por cuánto tiempo va a ser esto? Y él entonces responde de la misma manera, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Luego dice el versículo 10, la misma expresión que ustedes vieron en Daniel 11:35, que decía, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ahora vuelven y aparecen en Daniel 12:10, diciendo, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Y luego el 12:11 dice, el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, que ya lo vimos en Daniel 11:31. Así que si usted está dando cuenta, Daniel 12 está diciendo lo mismo que Daniel 11, etcétera, etcétera. Así que volvemos a repetir el principio de extensión de la profecía, de recapitulación y ampliación, donde hay términos lingüísticos similares. Déjame quizás dejarles saber algunos detalles antes de continuar y mirar Daniel 11 y 12 con mejores detalles. Quiero que miren, por ejemplo, que podamos mirar lo siguiente. En Daniel 2 tenemos el siguiente principio. Tenemos el principio de que primero a Daniel hay un sueño que, aunque se le dio a Nabucodonosor, a Daniel vuelve y se les revela. Y ahora Daniel, a partir del versículo 37, Daniel dice, mira, este fue el sueño que tú tuviste, Nabucodonosor, y lo relata. Y este sueño, él lo relata hasta el versículo 35. Luego, en el versículo 36 hasta el 44, Daniel interpreta el sueño. Así que vamos a ver lo siguiente. Las profecías se dividen, una visión,
y luego una interpretación, una explicación. Luego vamos a Daniel capítulo 7 y tenemos ahora que Daniel, en el primer año del rey Belsasar, Daniel tiene un sueño de noche, al igual que Nabucodonosor, y él ve 4 grandes bestias. Entonces él describe esta visión hasta el versículo 14. Y en el versículo 15 se le aparece un ángel que le dice a Daniel, Daniel, vengo a interpretarte. Lo que implica que Daniel 7 sigue el mismo patrón estructural de Daniel 2. Una visión y luego una explicación. Daniel 7 hace lo mismo, una visión, luego una explicación. En Daniel 8 tenemos lo mismo, tenemos una visión que ahora Daniel se le da en el tercer año del rey Belsasar y llega hasta el versículo 14. Oh, mira, interesante, igual que Daniel 7, los dos llegan hasta el versículo 14. Y en el versículo 15 le dice el ángel, yo soy el mismo ángel que te apareció al comienzo, el ángel del principal, como al principio, y vine a explicarte la visión. ¿Ok? Así que Daniel 8 sigue el mismo modelo estructural. Una profecía, luego una explicación. Interesantemente, este ciclo se rompe a partir de Daniel 9, porque en Daniel 9 no tenemos ninguna visión. En Daniel 9 tenemos al profeta leyendo la Biblia. Él dice que está leyendo en Jeremías, estudiando las 70 semanas que están en Jeremías 25. Y entonces allí él comienza y dice, estuve estudiando, y el versículo 21 dice, y el ángel que me apareció en la primera visión del principio, o sea, Daniel 8, el ángel Gabriel se me apareció y dijo, Daniel, he venido a explicarte la visión. Y no se queda, pero ¿cuál visión si Daniel no tuvo nunca una visión en el capítulo 9? Bueno, pues esto implica que Daniel 9 va a explicar algo que ya se le dio a Daniel, pero que él no lo ha entendido. Los que recuerdan Daniel 8, cuando estudiamos esa lección, ustedes pueden recordar que Daniel 8:25 decía, Daniel, en cuanto a la visión de las tardes y la mañana, en hebreo la palabra que aparece allí para visión es una palabra diferente a la palabra visión en otros versículos, es la palabra maré, en hebreo, que podríamos traducirlo en este versículo como lo que Daniel escuchó. Porque en Daniel capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el versículo 12, dice que Daniel vio. Pero en el versículo 13 dice el versículo, y Daniel escuchó. Así que Daniel 8 consiste en algo que Daniel ve, pero también en algo que Daniel oye. Entonces, el versículo 2 de Daniel 8 le llama a eso que Daniel ve, le llama en hebreo Jasón. Yo veo, Jasón, veo una visión. Pero cuando Daniel 8:25 dice que en cuanto a la visión de las tardes y la mañana, o sea, lo que tú escuchaste, a eso le llama maré. O sea, tenemos en Daniel 8 una maré, una audición llamada maré y una visión llamada Jasón. En Daniel 8:25 se dice, Daniel, la maré no te la voy a explicar. O sea, que Daniel se quedó sin entender la maré, la audición. Ahora, en Daniel 9, versículo 21 y especialmente el 23 dice, entiende pues la visión. Esa palabra allí, visión, es la palabra otra vez maré. No es la palabra visión, es la palabra maré, que se refiere a, a lo que Daniel escuchó. Así que cuando el ángel le dice a Daniel, Daniel, entiende la maré, lo que está diciendo es, entiende la audición que yo nunca te expliqué. Y uno se queda, pero ¿cuál la única maré que aparece en Daniel, antes de Daniel 9, es la explicación de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, versículo 13 y 14, que el versículo 25 dice que nunca se le interpretó. Así que Daniel 9 no hay visión, solamente consiste en una explicación de Daniel 8. ¿Ok? Así que tenemos ya Daniel 9 entendido. Ahora vamos a Daniel 11. Usted lee en Daniel capítulo 10 y va a darse cuenta que Daniel tiene una visión, pero la visión que él tiene, que se narra en el versículo 5 al 7, es una visión de que él ve al Hijo del Hombre con vestido, con el sol, bien esplendoroso, con una descripción muy celestial. Y en el capítulo 11, el versículo 1, a Daniel viene un ángel a interpretar. Le dice, Daniel, te vengo a explicar
a darte la explicación. Uno se queda, pero ¿cuál explicación de cuál visión? Tú no me has dado ninguna visión. Esto sugiere entonces que el ángel le va a explicar a Daniel algo que ya le reveló anterior. Por lo tanto, Daniel 11 al 12 es una explicación. Y como es una explicación, no puede salirse de ninguna visión que se le dio anteriormente. Así que miremos algunos detalles de esta visión. Por ejemplo, voy aquí a abrir en mi Biblia, en Daniel 11, versículo 1. Miren, por ejemplo, quizás algunos detalles que podríamos tomar en cuenta. Versículo 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y el hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Así que estamos mirando que Daniel 11 comienza al igual que Daniel 8. Que Daniel 8 comienza con Grecia. Y eso lo sabemos porque en el versículo, Daniel capítulo 8, versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el versículo 21 dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que están notando entonces que Daniel 11 comienza al igual que Daniel 8. Vamos a mirar más cosas con Daniel. Por ejemplo, uno dice, Daniel 11, versículos 2 y 3 está hablando de Medo, Persia y Grecia. Luego vamos al versículo 22. Vamos a mirar el versículo 22. Daniel 11, 22. ¿Ok? Muy bien, Daniel 11, 22. Miren lo que dice allí. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Así que ustedes van a mirar aquí entonces que el Daniel 11:22 está hablando de que el príncipe del pacto va a ser destruido. Va a ser destruido. Ahora, ¿quién es este príncipe del pacto y cuándo se destruyó? Bueno, si recordamos el principio de ampliación, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más atrás en Daniel 8 o en Daniel 9 que se hable del príncipe del pacto. ¿Ok? Vamos entonces a mirar esto. Por ejemplo, en el capítulo 8, vamos conmigo. Daniel 8, 25. Miren lo siguiente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí se habla del príncipe de los príncipes, que él se va a ensanchar. ¿Ok? En el capítulo 12, versículo 1, a este príncipe de los príncipes recibe el nombre. Miren lo que dice allí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tus pueblos. O sea, el príncipe de los príncipes, el gran príncipe, que sería lo mismo, es Miguel. Miren algo más. Se habla más todavía de este príncipe. Por ejemplo, en el capítulo 10, dice, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el principal de los príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, este príncipe se le aparece y se le llama aquí como Miguel. Miguel.
¿Qué más se dice de este príncipe? Versículo 21 dice, del mismo Daniel 10, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, a Miguel es el príncipe de nosotros, el gran príncipe, el príncipe de los príncipes. Y interesantemente, ¿qué se nos dice de este príncipe? Que cuando Daniel lo vio, Daniel se quedó, wow, ¿quién es este? ¿Quién es este especial? ¿Quién es este ser? Bueno, pues este es Miguel, este príncipe de los príncipes. Ahora bien, cuando Miguel, según o el príncipe de los príncipes, Jesucristo, fue, según Daniel 11:22, fue destruido junto con el pacto. Bueno, eso está en Daniel capítulo 9. Daniel 9:25 dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Note cómo le llama al Mesías, el príncipe. Y ahora dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y su fin será con inundación. Y dice luego más adelante, el 27, y por otra semana confirmará el pacto. O sea, noten que ahora se le llama que este príncipe confirme el pacto, pero confirma el pacto haciendo cesar el sacrificio y dice que lo van a matar. Esto implica que entonces que Daniel 11:22, al hablar que el príncipe del pacto va a ser destruido, tenemos que enfocarnos basado en la relación de paralelo, que Daniel 11:22 se está refiriendo ya al Imperio Romano cuando mataron a Jesús en el año 31 de nuestra era. Luego, así que estamos haciendo un vistazo. Daniel, por lo menos del 1 al 2 y 3, está hablando de Media y de Persia. Y de ahí, desde el versículo 3 hacia adelante, comienza a hablar de muchas cosas que pasaron entre el imperio de Grecia hasta llegar al imperio de Roma. Por lo menos sabemos que en el versículo 22 ya estamos en el tiempo de Jesús, porque se mata al príncipe de los príncipes. Luego, cuando vamos a Daniel capítulo 11, versículo 31, miren lo que dice. Y se levantará, estoy leyendo Daniel 11, ahora el versículo 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ya Daniel 9, miren Daniel 9:27, miren lo que dice. La última parte dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. La frase abominación desoladora. Vamos a Daniel 8. Daniel 8, versículo el 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y ahora el 13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Así que Daniel 11:31, volví y lo leo, no se me pierdan, dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Eso está en Daniel 8 con el corno pequeño. Y dice que quitará el continuo sacrificio. Ya lo leímos en Daniel 8, 11, 12. Y dice, sigue diciendo, y pondrá la abominación desoladora. También lo vimos en Daniel 8. Así que Daniel 11:31 ya está hablando
de las acciones del cuerno pequeño cuando quita el santuario, pisotea el santuario, quita el continuo y en su lugar pone la abominación desoladora. Así que, siendo que el cuerno pequeño de Daniel 8 se refiere a las persecuciones y a la imposición del imperio papal, ya estamos diciendo que en Daniel 8:31 ya no estamos hablando de Roma en su fase política, estamos hablando de Roma en su fase papal. ¿Ok? Y luego en el capítulo, digamos, Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. O sea, ya Daniel 8:12 ya está hablando entonces de cuando Cristo se aparezca para salvarnos. Así que podemos tener la siguiente estructura. Daniel 11, al igual que los capítulos anteriores, terminan con la liberación del pueblo de Dios. En Daniel 12, algo que quiero aclarar antes de terminar, es que otra vez Daniel se queda, wow, esto está tremendo. Y Daniel ahora ve a otro varón en el versículo 7 y dice, óyeme, le pregunta al varón, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y el varón le explica, no, mira, yo te voy a explicar, pero ¿esta es otra visión o tú me estás repitiendo? Y él dice, no, es lo mismo. ¿Y cómo sabemos que es lo mismo? Porque repite el mismo periodo profético. Miren, en Daniel 12 les pregunta, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto apareció en Daniel 7:25. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, claro, porque Daniel 7:25 dice que iban a destruir a los santos, todas estas cosas serán cumplidas. Y allí entonces menciona cómo Daniel se queda aturdido por todas las visiones que él ha visto. Esta lección número 12 se va a enfocar solamente la primera parte del capítulo 11. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 12 y lo que significa la última sección. Así que por ahora lo que me quiero enfocar es simplemente en mirar cómo Daniel 11 pudiera ser entendido aun cuando usted no tenga todos los elementos particulares de interpretación que Daniel presenta. Quisiera enseñarle cómo nosotros vemos el libro de Daniel a través del método historicista que revela que desde el tiempo de la visión la profecía se extiende hasta el final cuando Cristo aparece por segunda vez. Voy a tomar ahora algunos minutos para si alguna gente me quiere hacer alguna pregunta por el chat, la voy a tomar para responderla. Recuerden que la idea de esto es poder que podamos interactuar. Parecía más un sermón, yo solamente hablando y ustedes ahí escuchando en sus casas. Así que si alguno tiene alguna pregunta ahora sobre lo que hasta he mencionado, este es el tiempo de decirlo, ¿ok? Perfecto. Ok. Al parecer no tenemos preguntas. Déjame entonces decirle a ustedes lo siguiente. Y entonces terminar esta lección para el día de hoy. ¿Qué nosotros podemos aprender del libro de Daniel capítulo 11? Recuérdense que Daniel capítulo 10, Daniel está muy triste, orando, a tal punto que el versículo 3 dice que él está abrumado. Y en esa abrumación, él de verdad no sabe qué va a hacer. Dice que por 3 semanas hizo ayuno. El ayuno no consiste en que dejó de comer, simplemente el ayuno, él mismo lo describe. En el versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca
carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel 10 es una visión que se da en un momento, en el cual Daniel está muy triste. Él no sabe lo que va a hacer. Y en eso se le aparece alguien a Daniel, un ángel se le aparece y le dice lo siguiente. Es el ángel, eso es el ángel, el ángel Gabriel. Y miren lo que le dice. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Primer elemento que quiero que ustedes recuerden. Daniel tan pronto oró, sus oraciones fueron atendidas, aunque él no se daba cuenta. Él tuvo que esperar 3 semanas para que el ángel le viniera a hablar. O sea, yo quiero que tú puedas darte cuenta de lo que el texto te está diciendo. Cuando tú oras, tan pronto tú oras, Dios te escucha. Y Dios ha respondido tu oración tan pronto tú comienzas a orar. Y esto lo vemos en Daniel. Daniel no se daba cuenta porque esto es algo que está pasando en el mundo espiritual. Pero Daniel se le confirmó que lo que él había orado, Dios estaba ahí para atenderle. Y esto no es nuevo para Daniel porque también pasó en Daniel 9, versículo 20. El ángel, Daniel 9, 20 y 21, el ángel le dice, Daniel, desde que tú comenzaste a orar, yo estuve allí, yo te estoy respondiendo tu oración y quiero decírtelo ahora. Pero ahora el ángel le explica a Daniel por qué su oración no había sido respondida tan rápido. No era porque Dios no la había escuchado. Miren qué dice el texto. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, noten, Daniel comienza a orar y tan pronto comienza a orar, le responde y él comienza a responder su oración, pero no puede porque el príncipe de Persia no lo deja. O sea, no fue que la oración se demoró, la respuesta es que alguien se lo puso. Y cuando se lo puso, dice el versículo 13, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, ¿quién ayuda a Daniel en el tiempo de necesidad? Miguel. O sea, ¿quién ayuda a Daniel? Miguel. Daniel quedó con algo en mente. Cada vez que tengo problemas, el ángel Gabriel ha venido a decirme, mira Daniel, yo te quiero ayudar, pero que me ha sido difícil y he tenido que buscar ayuda. Y quien me ha ayudado es Miguel. Así que en la mente del lector es, cuando tú tengas problemas, ¿en quién tú tienes que confiar? En Miguel. En Miguel. Muy bien. Daniel capítulo 12 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. El texto, Daniel 12, termina diciendo, al final, en la liberación final, ya Gabriel no va a venir. Quien va a venir es Miguel, a darnos liberación plena. Porque Miguel es el ser que nos salva. Y yo quiero que tú en el momento final quizá puedas pensar en esto. Cuando tú tengas problemas, piensa que Dios, Jesús, tiene la solución para ti. ¿Ok? Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho. Voy entonces a mirarla. Muy bien. Muy bien, dice Arelis, me resulta un poco difícil que la iglesia tenga un poco de oscuridad cuando estamos en la etapa final. Muy bien, la etapa final. Muy bien, lo que ha pasado, Arelis, con Daniel 11 es que se ha estudiado muy poco. Muchas personas han estudiado más Daniel y Apocalipsis 13, 14, que da con más detalle qué va a pasar en la etapa final, la marca de la bestia. Y en Daniel 11 lo que nos habla es del rey de Egipto, rey del norte y rey del sur. Y esos términos como que nos causan dificultad a entender, porque el rey del norte, ¿a quién se refiere? A Libia, al Líbano, al Islam, el rey del sur, a Egipto. Intentar interpretar rey del norte sin darnos tanta característica. Muchos intérpretes han dicho, no se preocupen por eso.
Apocalipsis 13 da más detalle y por eso se han enfocado más en Apocalipsis 13. Aunque en los últimos tal vez 5 años ha habido un gran interés por mirar con más detalle qué es lo que Daniel 11 nos dice. Así que vamos a seguir estudiando Daniel 11 porque Dios tiene muchas cosas para revelarnos en estos tiempos finales, como tú dices, Arelis. Así que gracias por la observación. Muy bien, Yeudi me pregunta, ¿qué significa quitar el continuo? ¿Y cuándo se cumplió específicamente? Muy bien, vamos al capítulo 8 para responder esa pregunta. Daniel capítulo 8, versículo 11. Dice, hablando del cuerno pequeño, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quiero que observen algo, un paralelo que aparece aquí. Quitar el continuo es sinónimo en este versículo de echar por tierra el santuario. Así que quitar el continuo tiene entonces relación con el santuario. ¿Ok? Tiene relación con el santuario. Quiero que miren entonces cómo esto se ve. En el versículo 24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, quiero que ustedes observen aquí que al usar el engaño, este cuerno pequeño tiene fuerza y avanza. Y él dice que hace esto, en el versículo 11, al quitar el continuo. Dice que quita el continuo ¿de quién? Del príncipe de los ejércitos, o sea, de Miguel. Y hace relación que cuando le quita el continuo, lo que echa por tierra, el santuario. Quitar el continuo, entonces, esta palabra continuo en el hebreo, tamid, siempre aparece, por ejemplo, en Éxodo 28, en relación con el santuario y los servicios que se hacían en el santuario, que se hacían de una manera continua. Por eso algunos han traducido la palabra continuo sacrificio, aunque en hebreo tamid solamente significa el continuo, que hace referencia a todo lo que se hacía en el santuario. Y por eso el texto dice que cuando el cuerno pequeño ponga el santuario, ponga el continuo, se quita el santuario. Con esto en mente, entonces, lo que estamos hablando es que el cuerno pequeño hace un servicio de santuario muy similar al continuo que tenía el santuario, el sacerdote en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos teníamos un sacerdote que ministraba en favor de la humanidad en un lugar específico donde la gente venía, confesaba sus pecados y el sacerdote le perdonaba. Siendo que aquí se está hablando del cuerno pequeño, que es símbolo del sistema papal, que quita el continuo. Se está hablando entonces cuando el sistema papal hace un sistema de salvación, de santuario, muy similar al que existía en los tiempos bíblicos, donde el sacerdote perdonaba pecados a través de ciertos ritos continuos que se hacían en el templo. Pero que según Hebreos capítulo 8, ya no tenemos que hacer eso, porque ahora tenemos un verdadero santuario en el cielo, donde Cristo ministra por nosotros. Así que quitar el continuo fue la institución del sistema papal de un servicio de adoración falso que comenzó en el año 538, cuando el sistema papal comienza a tener jerarquía mundial, y termina en el año 1798, 15 de febrero, cuando el general Luis Bertier se le apareció en la Capilla Sistina al Papa Pío VI, que estaba celebrando su aniversario como Papa, y le dijo que ya no va más existir este sistema, y fue derrocado el sistema papal. Y Daniel capítulo 12, Daniel 11:31, cuando dice del continuo, añade una frase en particular a manera de sinónimo, y dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Quitar el continuo es poner la abominación desoladora. Que Jesús, más adelante en Mateo 24:15, dice: cuando
Oigáis lo que la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, huir, huir. Esto es una profecía que Jesús mismo la mencionó y se refiere simplemente a la institución de un sistema falso por la iglesia papal durante la Edad Media. ¿Ok? Entonces bueno, muy bien. Esas fueron entonces todas las preguntas. Eridania dice amén, gloria a Dios. Con esto le estamos entonces mirando que las profecías tienen el interés de que tú y yo podamos saber desde el principio lo que ha de pasar para que cuando pase nosotros levantemos la cabeza y digamos, he aquí lo que hemos esperado y se cumplirá. No debemos preocuparnos, no debemos entristecernos, lo que deberíamos alegrarnos. Yo sé que a veces cuando tenemos dolores y pasan dificultades como las que estamos pasando ahora, automáticamente nos llega el fin del mundo. No. Los profetas dijeron, cuando ustedes vean que esto está pasando, siéntanse alegres, porque el cumplimiento de lo que ustedes han estado esperando por mucho tiempo, de que la solución del mundo no está en un político, que hay momentos cuando las circunstancias llegan que uno no se puede defender, entonces uno aprenda que solamente hay una sola persona que te puede ayudar. Daniel confió en el decreto del rey Ciro, que Ciro, según Esdras capítulo 1, versículo 1, dice que dio un decreto y liberó a toda Babilonia, a todos los israelitas que estaban en Babilonia. Daniel dice, bueno, pues Dios obró a través de un poder. Hay una intervención del ser humano para liberarnos, pero no. Hay algo interesante que pasa. En Daniel, la semana pasada estudiamos que Sanballat se opuso e hizo forma de que el pueblo no se liberara. Y ahora Daniel dice, Señor, ¿pero qué pasa? Tú mandaste a un hombre humano y no nos liberó. Y Daniel 11 entra al lugar diciéndote, mira, ese es el problema del ser humano. Ustedes están esperando liberación por un hombre. Están esperando que el próximo presidente lo libere. Están esperando que le manden a una persona superdotada que le saque de sus problemas. No, no es así que viene. Todas las profecías en Daniel, ustedes van a notar algo. El fin termina siendo Dios que interviene. No un ser humano, no un reino de este mundo, siendo Dios el que interviene. Por lo tanto, quiero que tú sepas el día de hoy que no confíes en los poderes humanos, que no confíes en los reinos, no ponga tu esperanza en una persona, pon tu esperanza en Dios, porque en las profecías finalmente vendrá un reino que nunca más será destruido, pero ese reino dice que vendrá de los cielos y destruirá a todo ser humano. Por eso la Biblia dice, mas no con mano humana, destruirá todo. Esa es nuestra esperanza, que cuando Cristo venga, Él instaurará un reino nuevo y nuestra esperanza está en esa tierra nueva y ese cielo nuevo que Jesús nos prometió, donde dice Juan 14:1, del 1 al 3, que ustedes lo saben de memoria y quisiera repetirlo ahora. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues, me voy para el cielo, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros. O en otras palabras, el cielo es muy bonito, pero te lo quiero preparar para que tú te sientas a gusto. Para que donde quiera que yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, nuestra gran esperanza es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Así que durante esta crisis que estamos nosotros enfrentando ahora del coronavirus, quiero llamarte a que tú pongas tu esperanza en Cristo. Porque este coronavirus por lo menos nos ha recordado que hay cosas en este mundo de las cuales no nos podemos proteger. Ni el dinero es suficiente, ni el país en el que vivamos hace diferencia, porque la enfermedad nos llega a todo. Pero hay algo que se hace diferencia. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde dice Apocalipsis que ya no va a haber más muerte ni más enfermedad, porque Cristo estará con nosotros para siempre. Que Dios te pueda bendecir. Gracias de verdad a todos ustedes por haberse conectado con nosotros y haber participado de este momento que hemos tenido casi una hora, ¿verdad? Que sí, una hora de 10 a 11 y haberse conectado. Que Dios me le bendiga mucho. Vamos a mantenernos en comunicación durante todo el día y durante toda la semana, estudiando más la palabra de Dios. Que Dios me le bendiga mucho y nos vemos entonces más luego. Bye.